It's taking over the earth. Lleno de papel en mi espalda. Pues ¿y usted? Este, la mala decisión fue suya. Oscar, ¿y por qué no cambia la hora arriba? ¿Qué tal el carro? Perdón por no responder. Mira, ¿te molesta si yo? Mira, también quiere. Si tal vez voy a tener que renunciar.
Mierda, no olvidé. Seguridad. Magdalena, saludos para mi tiempo, dije precisamente. No se escucha, Lick.
Buenas tardes, compañeros. Eh, Aunque no hayan escuchado lo que decía el video, este, lo que quería era que observaran cómo se materializa en la vida real la declaración de Teherán, eh, la proclama de Teherán. Esa es la materialización de la solidaridad. En el derecho internacional, la solidaridad es un principio, porque no se puede andar todo el tiempo ofreciéndole bombas nucleares a todo el mundo, ¿verdad? Entonces, el primer elemento que puede contribuir a la construcción de la paz eh, es ese acto de buena fe, dijimos incluso para plasmar manifestación de voluntad en los contratos que hemos hecho, ¿verdad? Entonces, esa es una forma, los, para que también tengan en su acervo eh, el espacio aéreo. Eso todavía no lo han visto, porque eso lo van a ver en Derecho Internacional Público. En el espacio aéreo, en donde está el espacio, el territorio nacional, todo es nuestro. Si alguien quiere pasar por aquí, tiene que pagarnos a nosotros por pasar. Digamos, un avión pasa por aquí que viene de allá de México, va para la Argentina, nos tiene que pagar a nosotros si quiere pasar por nuestro aire. Estados Unidos no le paga a nadie, ellos pasan en donde se les da la gana, pero manden un avión ustedes y pásenlo por Estados Unidos y van a ver si no, ahí se los bajan. Entonces el funcionario chino estaba diciendo que eh, ellos no están metidos en el conflicto, pero lo que sí tienen claro es que esas personas que están ahí necesitan ayuda y que ellos lo único que van a hacer es ir a ayudar, atenidos, digamos, al principio de solidaridad, a ese principio que en el derecho internacional ellos han acordado. Bien, este, para ir saliendo, viendo, digamos, con el contenido. Antes de continuar, eh, fíjense que este sistemita a mí aquí no mucho me funcionan. A veces hace lo que le pido y a veces no hace nada de lo que le pido. Entonces me es muy difícil poder observar los mensajes que envían, ¿no? Y los veo hasta que ustedes ya se fueron para su cuarto, porque a lo mejor están en la mesa del comedor o están en la sala o en el cuarto, ¿verdad? O en su trabajo, muchos, ¿verdad? Entonces, ayer estábamos hablando sobre la discriminación, sobre la Convención de Discriminación y Violencia en contra de la Mujer y no pude ver, digamos, un comentario que hacía una compañera de ustedes que decía que por qué tendría que ser cultural, el machismo tendría que ser cultural. ¿Por qué? Y para, para efectos nosotros decimos para efectos de acervo, digamos, como parte de un conocimiento eh, básico que uno tiene que tener, es que tenemos que saber qué es en realidad la cultura, ¿verdad, compañeros? ¿Qué es la cultura? La cultura tiene que ver con cultivo, con sembrarse uno. ¿Y qué es lo que se siembra? Bueno, mucho se siembra mucha filosofía de autoayuda, otros filosofía
romántica, así como esa del crepúsculo, digamos, que agarran esos libros y se ponen a leer, vamos a decir, en su defecto, en el peor de los defectos, se pasan todo el día haciendo scroll, dicen, ¿verdad? Alimentándose. Y debido a eso, debido a lo que se siembran, así es como actúan. Hablamos de la libertad de culto y yo tengo mis propias convicciones, no tengo ninguna razón para justificarles en qué creo yo, para manifestar en qué creo yo. Lo que voy a decir, lo voy a decir con un simple objetivo académico. ¿Qué es lo que les han enseñado? ¿Qué es lo que les han sembrado? ¿Qué es lo que les han cultivado a esos hombres? Contestando a la, no sé si es crítica, no sé si es pregunta, aportación, pero respondiendo para todos. ¿Qué les enseñaron? A muchos, no voy a decir a todos, a muchos. Les enseñaron que la mujer salió de una costilla de un hombre. ¿Y qué es eso, señores? Eso es colocar por debajo de la representación. Y hay otro, y más material, ¿verdad? Mucho más material. De esa misma forma, en ese mismo sentido, en esa misma línea de pensamiento. Desarraigarles esa idea de que las mujeres no son inferiores. Está en japonés. No es por... Entonces, uno escoge qué es lo que quiere que florezca en uno. Esas semillas, eso que se lee, eso que miran, eso que con lo que alimentan su mente, es lo que los hace actuar. ¿Por qué quieren pertenecer a la mafia la gente? Por ese montón de novelas de narcotraficantes. Ah, es que viven bien, andan con grandes cadenas. Cultura, eso es lo que ingresa a su mente. Y por eso es que buscan la forma de andar haciendo negocios sucios, ¿verdad? Porque dicen que así van a tener dinero y así van a poder vivir esa vida ficticia de las novelas. Entonces, no es que uno escoja, o al menos estas personas, ignorantes, voy a decir, perdónenme por el uso del término, ignorantes, porque tienen alguna ausencia de, sobre derechos humanos, porque pues el derecho humano, tanto nacional, la legislación nacional como la internacional, ha establecido, y desde 1215, apunten bien esa fecha, desde 1215, 1215, 1215, desde ahí empezó a decir que los hombres, que los seres humanos somos iguales ante la ley, que los hombres y los seres humanos tenemos dignidad. Entonces, pero hemos recibido otro tipo de semilla, digamos, que la mujer no, ¿verdad? Que la mujer es aquí. Incluso hay un documento que dice, no le permito a la mujer que hable en público. Los que andan en el asunto me entienden bien. Entonces, nosotros somos académicos, nosotros no aceptamos la doctrina militar, no aceptamos la doctrina de la católica, porque nosotros a lo único que nos apegamos es a la ciencia, porque la ciencia es la única que nos puede llevar a la verdad. ¿Y por qué? Porque tiene un método científico de prueba y de comprobación. Entonces, por eso insisto muchas veces yo en que lo que ustedes aprendan en las aulas universitarias, vayan a comprobarlo a la biblioteca. Primer paso,
poner atención en la clase. Segundo, ir a comprobar a la biblioteca a ver si es cierto que eso que dice el Lick es cierto. Y lo otro, compañeros, sancarlistas, ir y enseñárselo a todo el mundo. Ir y enseñárselo a todo el mundo. Porque así es como nosotros vamos exterminando la aceptación de algunas ideas que nos empobrecen como sociedad. ¿Por qué les traje hoy este tema a colación? Porque no hay respeto y al no haber respeto hacia el otro ser humano, se genera el conflicto, ¿verdad? Y hay muchas personas, por ejemplo, el caso de la ley de femicidio, hay muchas personas que están en prisión por un enojo que tuvo una mujer, su esposa, o su novia quizá, por un enojo que tuvo, un estado mental transitorio. Y hubo un desacuerdo ahí. Y ella, ahora que está tutelada por el Estado, por el convenio que nosotros firmamos, le cae todo el peso de la ley. Y a veces, después, cuando ya se baja del estado mental transitorio la persona, dice, "Ah, ¿qué hice?". Y es, aunque no lo crean, si alguien ha tenido esa experiencia, puede compartirla. Las mujeres después van a solicitar a las autoridades que por favor le dejen libre al conviviente, pónganle los títulos que quieran, novio, amante, esposo, y ya no es posible. Ya no es posible porque ya se inició un procedimiento y con la evidencia que se tiene ya no se puede dar marcha atrás. Y está bien, es el derecho, es el cumplimiento de la norma. Pero ¿por qué pasó eso? ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué se llegó ahí? Se llegó ahí por el desconocimiento de la norma. Entonces, en parte también es un compromiso de nosotros que estamos nutriéndonos de conocimientos respecto a esta especialidad de las leyes para que también la compartamos. Yo vi que levantó alguien, no, ¿verdad? No es. Teníamos solamente pendiente la Convención contra el Genocidio en el ámbito internacional. Le voy a dar una pequeña solamente el tema del genocidio que se nos había quedado ahí entre los documentos. Vamos a ampliar un poquito más la otra semana este tema. Hoy solo lo vamos a tocar ahí como parte de los compromisos internacionales que nosotros tenemos y que los tenemos que cumplir porque pues ya dijimos que lo acordado entre las partes se convierte en una ley y pasa al bloque constitucional, al bloque convencional, y con gusto o sin gusto lo tenemos que cumplir. Entonces, aquí hay Hágase así, Gabriela. Descarga energía. Sí, tómese los bracitos y descarga energía. ¿pueden ver esa pantalla? Sí, licenciado. Sí. Sí. Bien. Entonces, esta es la única que nos había quedado pendiente de verla. Es que esta cosa como no la- Dice que
Lo que importa, digamos, es el tipo, la configuración de la conducta prohibida. ¿Cuál es la conducta prohibida? Dice, actos perpetrados con la intención de destruir total o parcial a un grupo nacional étnico. Nosotros en las convenciones que en el espacio universal. Lick, perdone, yo creo que no estamos viendo la misma pantalla. Es la que dice Convención contra el Genocidio, ¿verdad? Ajá, sí. Sí, esa es. En el sistema universal, nosotros tenemos la Convención de, contra la discriminación racial que involucra a grupos étnicos. Entonces, mire cómo ha sido, porque tal vez ustedes o nosotros aquí en nuestro contexto nacional, nosotros tenemos varios grupos étnicos y dirán ustedes, tal vez solo nosotros somos los que tenemos ese problema. No, señores. Ese problema no lo tenemos solo nosotros, porque aunque no lo parezca, allí en Noruega hay grupos étnicos que tal vez aquí los grupos étnicos de nosotros son como cafecitos, he dicho yo, ¿verdad? A manera eh, de que suene distinto, pero allá son blanquitos, delgaditos, altos, así, de pelo amarillo. Tienen sus ropas así, sus trajes distintos, ahí en Noruega, ahí en, ahí en Suecia, en Dinamarca, en Ucrania, en Rusia. Lo único que hay unos de la de Rusia que son chinos, los de allá de Siberia. Entonces, en África, igual. Todos parecieran que son de un mismo color, pero ellos tienen grupos pequeños, unos más grandes, otros más influyentes, unos que no mucho les gusta relacionarse con las personas de las áreas urbanas, prácticas distintas. En Sudamérica hay más grupos étnicos parecidos a nosotros. En México tienen un montón, en Estados Unidos tienen una cantidad enorme. Entonces, em, la Convención contra la discriminación racial está enfocada a los grupos étnicos. De que, por ejemplo, un funcionario trate de la misma manera a un miembro del grupo étnico. Pero en el caso de la práctica del genocidio, es que el mismo Estado se vaya contra el grupo. En la antigua Yugoslavia, en lo que antes era la Yugoslavia, había en el centro de esa confederación, de esa federación, por el centro había un grupo de musulmanes que los querían exterminar, el presidente Milosevic lo quería exterminar y lo sitió y no los dejaban, digamos, producir, no los dejaban salir de allí ni nada, y esas personas empezaron a morirse. Ese grupo que son como judíos, ¿verdad? Estacionados ahí en el centro de Europa casi. Entonces, eh, al final, aquellos cuerpos de paz de la ONU
aquellos del casco celeste, entraron y los señores estos, en aras de poder mantener, exterminar el grupo, atacaron incluso a las mismas fuerzas esas, y esas fuerzas de paz regularmente no se enfrentan a nadie, solo cumplen misiones como de misiones, tal vez de extracción, digamos, sin violencia. Ellos no tienen, digamos, autoridad de poder ir a fusilar a alguien allá adentro, ¿verdad? Y a hacerle la guerra a nadie. Saben que el terreno es hostil, pero y precisamente por eso andan preparados, pero no ese es el propósito de que existan. Entonces ellos entraron y fueron atacados y eso a toda la comunidad internacional les causó una indignación y producto de eso se constituyó el tribunal para que se enjuiciaran a esas personas y los condenaron por el delito de genocidio. Porque la acción que esos señores, que toda esa cúpula de gobierno de la antigua Yugoslavia, la acción era exterminar ese grupo. Mire, y dice que es racial o religioso. De ese religioso, porque eran musulmanes. Y en África es igual, ¿verdad? Ahorita, precisamente, el conflicto entre Israel y Palestina es de carácter religioso. Hay genocidio de Israel hacia Palestina. Calquemos la acción. Calquemos la acción que hace Israel contra ese Estado. Palestina era la mitad. A Israel era un pedacito pequeño que se le reconoció en el 1948 y ahora ya tiene casi todo ese como triángulo que hay ahí y ya solo dejaron casi una colonia de Palestina, una pequeña orilla ahí que se llama la Franja de Gaza, por cuestiones religiosas. Ellos, su argumento es de carácter religioso, porque su argumento es, esta tierra Dios nos la dio a nosotros, dicen. Ya no fue la ONU, ¿verdad? Ya no fue la asamblea de la ONU que les dijo, vaya, pues, váyanse a poner allá, para que no den lástima. Porque si se recuerdan que esos judíos fueron los masacrados, los violentados, digamos, en el proceso que Alemania llevó a cabo de invasión a toda Europa. Y ellos tenían objetivos bien marcados, exterminar a la etnia esa de los judíos. Entonces, como ya se encontraron ellos, después de la guerra, ¿verdad? Ya se encontraron, no sabían a dónde irse a quedar, no tenían terreno donde ir, bueno, le dijeron, bueno, váyanse allá, ya que ustedes son como esos que parecen Bin Laden, así, tienen forma de árabes, váyanse para allá les vamos a dar un terrenito. Y se fueron a colocar allí donde viven ahora. Pero ahí estaban estos señores, estos palestinos. Entonces estos señores, esos judíos empezaron a desplazar a estos de la Franja de Gaza y llegan hasta ese punto. Entonces, dudo mucho que esas autoridades israelíes algún día lleguen a un juicio como el que se les hizo a los líderes del partido nazi, ¿verdad? A los juicios de Nuremberg. Es difícil, por todas las matanzas que están haciendo, es muy difícil que lo puedan hacer. Pero la acción que ellos llevan a cabo sí calca con lo tipificado
en la Convención contra el Genocidio. Em, Lesión grave a la integridad física o mental, sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear la destrucción física total o parcial. La C es más visible. Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia. Eso es para que ustedes también vayan a ver, a observar, a buscar noticias sobre ello y miren qué es lo que hacen. A ver si calca. Vean. Este tema es importante y se los estoy trayendo a colación porque aquí en Guatemala hubo un juicio interno por el delito de genocidio y se lo plantearon a un ex general del ejército ya fallecido que asaltó el poder en el 82 y que en un plan de gobierno, él es cristiano evangélico, él era pastor de una iglesia Verbo, fue en su tiempo cuando estaba vivo. Un tipo muy notable en el ejército, era catedrático en la escuela politécnica, todos sus alumnos lo querían, y cuando asaltaron el poder, lo llamaron para que fuera a tomar para que se fuera a colocar de presidente él. Y él llevó a cabo un programa de reasentamiento. El detalle sobre la figura del tipo penal es que ellos tenían una organización que se llama, que tal vez alguien los ha escuchado, se llamaban las patrullas de defensa civil. Esas patrullas de defensa civil lo que hacen, digamos, es que el ejército de Guatemala recluta o convoca a los hombres del municipio, de la aldea, de donde sea, les provee de armamento y los entrenan para que ellos cuiden a su comunidad, digamos. ¿De quiénes? ¿Cuiden de quiénes? De los contrainsurgentes. Que si encuentran a alguien, en el caso de ellos, ¿verdad? Que si encuentran a alguien que, que ande ahí repartiendo volantes en contra del gobierno o una cosa así, entonces que lo atrapen y que se los entreguen a ellos. La confusión, digamos, que hay allí es que quienes llevan a cabo el plan de exterminio son miembros de la misma etnia. Y hay otro elemento que aportar ahí, pero no lo hacen con su voluntad, ¿verdad? Tal vez hasta parientes son. Si estamos en una comunidad pequeña, una comunidad de habitantes de 1000, más de alguien ha quedado en lados opuestos. Y ahí se crearon dos grupos, de la misma etnia se crean dos grupos, y un grupo le va a quemar la casa, a matar a toda su familia. Y entonces esa acción se la atribuyeron a este señor que se llama Ríos Montt, Efraín Ríos Montt, porque dijeron que él tenía la intención de exterminar a un grupo étnico, porque el grupo étnico del que estamos hablando es Ixil, es de Quiché, de allá del norte de Quiché. Entonces,
La persona declaró sentencia eh, y hubieron ciertas violación al debido proceso. Hubo una serie de violación al debido proceso y por eso la Corte de Constitucionalidad anuló la sentencia. Yo, de una manera informativa, con fines académicos, se los comparto. Eh, Mi opinión es irrelevante en cuanto a que si estoy a favor de X o de, no es mi asunto. Em, si en determinado momento estas personas llegaran a sacar este caso, al comité de sanciones, pues, como le dije, el comité de expertos es el que determinaría si en efecto hay o no hay genocidio en el caso de Río Montt. Así funcionan todas, ¿vieron? Así funcionan todas estas convenciones. Si hay, entonces vamos a sacar la presentación. ¿Cuál será la que me regresa a la vida? Ay, no, aquí está. Vamos a pegar una repasada a esto. Porque esta del genocidio era la última que quedaba. Entonces, en el sistema universal tenemos la carta. La carta no es como... El efecto vinculante es que, pues, coloca los requisitos, cómo, qué calidades tiene que tener una persona, un Estado, para poder participar. Nosotros, pues, obviamente, si vamos a participar, bueno, entonces, presente, decimos presente, porque nosotros estuvimos ahí. Los objetivos ahí están. Ahora bien, tenemos la declaración. La declaración, a diferencia de los convenios, tratados internacionales, protocolos, anexos y otras figuras o los pactos, la declaración tiene efectos políticos y morales, no vinculantes. Cuando hablamos de que no son vinculantes, es decir, que usted no puede decirle al juez cuando le hace su redacción del memorial, me fundamento en el artículo número 9 de la Declaración Universal, porque ese no es un instrumento vinculante al sistema. ¿Qué si es vinculante? El pacto. ¿Qué si es vinculante? El tratado. Entonces, una forma fácil de entender qué es una declaración yo sé, lo decía a los muchachos, era como la carta de los buenos deseos. A esto aspiramos nosotros. Pero desear no es lo mismo que exigir, decía el maestro de allá de la Universidad de Sevilla, ¿verdad? Que en en los determinados tiempos son exigencias de la humanidad, que nos empecemos a respetar como seres humanos. Exigencias. Exigencias en el derecho positivo, ¿verdad? Porque las convenciones ya vimos que se pueden hacer, que cobran vigencia al ser ratificadas. Entonces, tenemos la carta. 2. La carta
la Declaración, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y estos ya les expliqué a grandes rasgos, digamos, cómo es que operan. Es como vamos todos juntos, que nadie se quede atrás, avancemos todos juntos. Les quería comentar que existe dentro de la ONU una institución que se llama Desarrollo Humano, Económico y ¿cómo se llama esta organización? Hay una organización que tiene la función de medir el avance en cada uno de los índices. Por ejemplo, en el índice de educación, si reducimos el analfabetismo, ahorita les digo cómo se llama esa organización, porque es esta, nosotros casi no la miramos porque casi los estadistas andan por ahí. Luego se les pongo ahí mucho. Bueno, entonces tenemos los dos pactos, que eso es para que todos juntos vayamos. Esta la tienen todos los países del mundo. Si alguien está muy atrasado en cuanto a erradicación de la desnutrición, pues la FAO se asocia con la UNICEF, por ejemplo, y empiezan a trabajar para reducir los índices de desnutrición en un país X, para que digan, ah, es que aquellos sí están, esos son bien pobrecitos, vamos a ayudarles. Entonces, esto es como para que vayan juntos todos. Llevamos 4. 5. Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Esta ha tenido como resultado la creación de la CODISRA, ¿verdad? La Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo. Si alguna persona sufre de discriminación, recuérdense que la discriminación puede ser por etnia, por color de piel, digamos, por religión, por opinión política. Ay, aquel le va al Real Madrid. Ah, aquel le va al Barcelona. Por opinión. Ah, le va a aquel señor del partido aquel, ¿verdad? Entonces lo vamos a hacer de menos porque si alguien sufre ese tipo, o peor aún, es que se viste así. Es que ese ni puede hablar bien español. Si alguien sufre ese tipo de menosprecio, ese tipo de distinción, digamos, dijimos, ¿verdad? Esa conducta calca en el tipo penal de discriminación. Está en nuestro Código Penal como descrita como conducta prohibida y está en el bloque de convencionalidad para su observancia. Si no cumplimos,
a la internacional, al sistema universal. ¿Cuántas van ahí? Ya van 5, ¿verdad? 5. Licenciado, esto que está contando, los 5 son como tratados, ¿verdad? O No, acuerdos, no, eh, son convenciones. convenciones, ¿de acuerdo? Son convenciones. Que estas prácticamente lo que hacen es conformar el marco El, jurídico el internacional, que es universal, el universal universal, que le llaman, universal. Ajá. de acuerdo. Eh, eh, Universal que es prácticamente dado o generado por la ONU. por la ONU. Gracias. Este es de la Convención de Internacional Protección de Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus familiares. Nosotros, pues, tenemos ahí eh, la firma puesta en ese convenio. Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Eh, capacidades especiales, dicen los que se llama es ahora. Ellos han, estas ya están integradas al sistema, al ordenamiento jurídico interno. Ayer les coloqué a la vista dos. Una es de la Convención del Niño y la otra, la ley contra el femicidio, que surge, digamos, a partir de la, de la ratificación o no es que haya nacido el siguiente día, pues, porque tampoco hemos sido tan efectivos, pero sí salió, digamos, en el 2008 ya el decreto con una norma interna que ya es más específica, digamos, y que es de observancia obligatoria. Gracias. Entonces, en el sistema universal tenemos eliminación de discriminación contra la mujer, los derechos del niño, discriminación racial, el pacto internacional, ese lo trabajamos institucionalmente, ¿verdad? Sí, la convención contra el genocidio, la proclama de Teherán, ya medio la vimos. Esos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 documentos internacionales. De esos 9, solamente la Declaración Universal no es vinculante. No es pacta sunt servanda, ¿va? Ese es como soñamos con que el mundo no viviera en guerra y que no hicieran de la guerra un negocio para vender armas. Pero no es así, ¿verdad? Es que soñamos con eso, pero ya vieron que los hombres, este, el ser humano lo colocamos el otro día ahí en una descripción un tanto grande que hacía aquel Baruch Spinoza, ¿verdad? Tiene esa enfermedad de querer imponerse ante otro y entonces crea la guerra y más si le sirve de negocio, ¿verdad? Como el caso de los Estados Unidos y países como Ucrania, como Israel, como Irán, que, que no, Rusia también, a veces venden armas ellos, ¿verdad? Le venden armas o proveen de armas a ciertos grupos. Entonces, no podemos vivir en una paz mundial por culpa de estas personas. Bien. Entonces, espero que
con eso estemos preparados, ahora vamos a hacer preguntas. Voy a apuntar el nombre de la persona que le vaya a preguntar y la voy a buscar en la lista de asistencia. Y le voy a restar su asistencia y le voy a quitar 20 puntos. Le voy a quitar toda la asistencia. Em, ¿Ya quité la pantalla o no? No, Lick, todavía no. Todavía no. Me dice Eddie cuando se vaya a la pantalla de presentación. Con gusto, Lick. Lick, también tenemos unas dudas que han estado mandando a los privados con Brandon o conmigo, perdone, y sobre salón, todavía no tenemos el salón designado hasta hoy en la noche. Lick Osvaldo nos avisará. Otra cosa, si hay material de estudio, pero entiendo que ayer se dijo que en Classroom está subido el material de estudio. Sí. Bueno, la asignación de salones lo podemos resolver rápido, digamos, enviando al chat grupal eh, en donde nos van a dar. Espero que estén atentos a esa información. Si tienen dudas, pues bueno, pueden preguntar ahí, me pueden preguntar a mí, a Brandon, a Eddie, y porque a veces pasa que en los chats se satura y envían mensajes, no puede uno estar todo el tiempo estar leyendo los mensajes, ¿verdad? Entonces, no se puede. A veces se aburre las personas de estar siguiendo eso. Y se pasa información importante como esa del fijar el número de salón que nos va a tocar. La hora, pues sí, ya la saben bien. ¿Qué más me...? Ahora, si no tiene otra pregunta, le quiero dirigir una pregunta a este que tiene el perrito. César Figueroa, Buenas tardes, licenciado. si mañana hago una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un pacto, tratado, convenio? ¿Cuál es la diferencia entre frente a una declaración? ¿Qué me respondería? Bueno, que pues el pacto, tratado, convenio se basa, por ejemplo, en características como el pacta sunt servanda, justamente, em, pues que opera prácticamente en toda contratación, mencionó usted, ¿verdad? Y, por ejemplo, justamente los pactos y los contratos se rigen también por los principios como la buena fe, por ejemplo. Además que pues todos los acuerdos o contratos de carácter internacional, ya sean bilaterales, unilaterales o multilaterales, lo se hacen y se acuerdan a partir de determinado convenio, digamos. Mira, Jalán, Bueno, che. ya se ganó. En vez de quitarle los puntos, le va a poner uno más. Eh, Gracias. le faltó solo una, que son de carácter obligatorio su cumplimiento, porque el pacta sunt servanda, eso es lo que es, ¿verdad? Lo convenido en las partes, lo acordado en las partes es ley. Ah, ok. Va. Muchísimas gracias, licenciado. Es que ya les dije. Em, como aquí no discriminamos ni a los hombres ni a las mujeres, le toca que emparejarla a
que no. Melanie López. Melanie López, ¿no está? No, mi querido. No tenga miedo, Melanie, hable. Preséntese tan siquiera. Presente, Lic. Muy bien. Año de la Carta Magna. ¿1215? Muy bien. Melanie López. Vamos a preguntarle a otra persona. Vamos a hacer así interrelacionado para que no se sientan discriminados. Aníbal Manuel. Buenas tardes, Lick. ¿Qué nace después de constituida la Carta Magna? Señor, y uno más con un monto más grande en núcleo entre mi esposo y La democracia moderna, Lick. No, ¿Cómo? la democracia como tal. No. Bueno, está bien. 60 meses y de 3,000 ¿cuánto? Fíjese que yo ando Estamos dándole vuelta a la tómbola y le cayó pero sí necesito una suma. la bolita. Tiene el nombre de Janet. Fíjese que yo lo No quiero sé casar con cómo garantía hacer para hipotecaria. que Janet solo Ajá, yo responda. No sé si saber cuántas Janet habrán, pero yo solo miro aquí a una que tiene nombre de Janet. ¿me lo puede mandar? Está pegada a Silvia López y a ¿Pero Claudia ella es el siempre Saquiche. del banco o es la evaluadora? Bueno, muy bien, igual voy a tomar en cuenta el de que me está surgiendo. Claro. No vino Janet, solo se conectó. Lick, buena tarde, una consulta. Diga, Respondiendo a la pregunta que usted hizo de qué nace después de constituir la Carta Magna, la respuesta sería monarquías parlamentarias, ¿no? sí, esa es la respuesta. Gracias, Lick, muy amable. Bueno, entonces perdió 20 puntos. Janet, vamos a ver qué pasa con Janet. Tiene que salir alguien a batear por ella. Eh, Esa es la vieja confiable, pero está bien. No le voy a quitar los 20 puntos. Pero no le voy a dar uno, que se iba a ganar si me respondía. Jacqueline Luch va a batear en favor de la chica que dice que no funciona su micrófono. No tenga pena, Jacqueline Luch. Aunque sea la mano, diga presente.
Presente, Lic, buena tarde. Buena tarde. ¿Cómo se llama el sistema o el sistema que nace después de la independencia de las 13 colonias? A la Lic, no me acuerdo. Ya que... Uy. Es el sistema presidencialista, es el que el actual nosotros tenemos. Ese usamos nosotros. Ahí está en el 140 de la Constitución guatemalteca. Ese nace ahí con... Si les pregunto, digamos, ¿quién lidera la revolución de las 13 colonias, digamos, esa guerra o esa independencia? El cabecilla es el saquen un billete de $100 de los que cargan ahí en su billetera de ¿cómo dicen ellos? Para la suerte. Y ese tipo. George Washington, si no pueden hablar inglés, entonces pongan Jorge Washington. Ese es el líder. Y lo que queda después de la independencia es un nuevo sistema, que es el sistema presidencialista, que es actualmente el que nosotros tenemos. Porque nosotros aquí tenemos un sistema presidencialista, no miran cuántos presidentes tenemos. Tenemos el presidente de la Corte de Constitucionalidad, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el presidente del Congreso de la República, el presidente del Ejecutivo, 4 presidentes. Tenemos un sistema presidencialista. Ese es el que se fundó o con el que se empezó a gobernar a partir de ahí. Bueno, para que no les vayan a jalar las orejas en la otra clase, nos miramos mañana. No tienen que llevar nada, ni así pintados aquí, nada. Solo tienen que llevar su cuerpo hacia allá, trasladarlo hacia aquel lugar que es la universidad, y su identificación. Su identificación. Si tienen carnet, mejor todavía, porque a todos se les va a revisar si son las personas que tienen que estar ahí. A todos, con su identificación. Sí, se les pasa un escáner en el rostro. A todos se les va a revisar. Entonces, no vayan a olvidar su identificación, no me van a decir que, ay, fíjese que me asaltaron, porque así me han llegado unos a veces. Y fíjese, ahorita que venía para la U me asaltaron, ¿no? Qué casualidad, le digo yo. Me toca que estar haciendo identificación de terceros ahí con los otros compañeros. Digo, mire, conoce a este muchacho que está aquí. Fíjese. Entonces, ustedes que no nos pase eso con ustedes. Si quieren llevar impreso ese material que está ahí, llévenlo, pero para ir leyendo en la camioneta, o si sus papás los van a dejar, para ir leyéndolo mientras van a camino a la U. Ay, qué alegre. Yo pensé que Ay, para ya. entrar al examen, Lic. Qué alegre por ti. Qué alegre. Usted dice que si lo quiere, lo puede entrar, sí lo puede entrar, pero lo tiene que guardar en su mochila cuando le den el examen. Bien, entonces, eso sería. Lic, buenas tardes. O sea, solo ¿Qué mi hacemos? DPI puedo llevar. Sí, lleve dinero para el pasaje también. Pues. También, Lic, si no, olvídese. Sí. Vaya, Lic, gracias, lo veo mañana. Va, pues. Entonces nos vemos mañana, muchachos, y el examen no se los voy a poner difícil para que miren que Damos todo. ¿Qué pasó con el y han teléfono? estado, me deja satisfacción que al menos se presentaron ahí y pudieron responder. Eso significa que mañana riendo se van a estar ahí respondiendo al Pero examen, ¿quién de las dos? porque pusieron atención. ¿Quién estaba contigo? ¿Qué pasó ese día, pues? ¿Qué pasó ese día? Hasta mañana, pues, jóvenes. Feliz Adiós, Lic, tarde. gracias. Gracias, Buenas tardes.
Feliz tarde. No Tarde. se llamó una la de monitoreo. Ujú. Y Gabriela López no ha dejado de Feliz tarde. Feliz tarde.